El pasado 26 de marzo del 2019 se publica una reforma a la Constitución para crear la figura de la Guardia Nacional. El debate del uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tomó fuerza en los últimos meses por la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Está el tema del decreto publicado por el presidente de la República ayer en el Diario Oficial de la Federación, este decreto en donde se indica que las Fuerzas Armadas mexicanas asuman tareas de seguridad pública. Ya es un hecho, ya la Guardia Nacional pasa a control operativo de la Sedena. Aunque tenemos ya varios años con los militares irrumpiendo en la vida pública de este país, mucho más allá de las funciones constitucionales que tienen asignadas, parece que la inmensa mayoría de la gente no tiene claridad, no tiene la dimensión de lo que estamos viviendo. Se tienen registrados serios abusos y violaciones a los derechos humanos de civiles por parte de los soldados. Velas y pancartas con consignas para ejercer presión sobre el Senado mexicano. Allí se debatirá la reforma de la Guardia Nacional en los próximos días. En un decreto presidencial, el presidente López Obrador le otorgó a las Fuerzas Armadas la función de realizar tareas de seguridad pública. Por lo pronto, queda claro que el ejército acaba siendo ya más consistentemente esta figura en donde se soporta parte de la seguridad pública nacional. Y me preocupa sobre todo que si esto avanza, no va a haber vuelta atrás. Se autoriza a que el presidente disponga de las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército como de la Marina, para tareas de seguridad pública. A las mujeres la presencia de los militares o guardias nacionales disfrazados nos generan miedo. Parece que es un debate que el gobierno no quiere tener porque siempre rechaza esta palabra, como si fuera solamente una etiqueta y no un debate muy importante que debemos de tener. Y en la conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional le preguntaron al presidente López Obrador si cambió de opinión sobre aquella consideración que tuvo en campaña con respecto al regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles en los primeros 6 meses de su gobierno. Sí cambié de opinión, ya viendo el problema que me heredaron. ¿Cómo enfrentar el problema de la inseguridad? ¿Qué íbamos a hacer con la Policía Federal? ¿Cómo estaba? El pueblo de México estaba en estado de indefensión. Lo que había era un combate a bandas de narcotráfico de manera selectiva. Un cable diplomático, el 06 México 505, expuso que desde el año 2006 Andrés Manuel López Obrador confesó al embajador de Estados Unidos, Tony Garza, que en caso de ganar la presidencia de México, su intención era darle mayor poder al ejército para hacerse cargo de la seguridad pública. ¿Hubo algún momento de quiebre? Pues cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién. AMLO no cambió de parecer sobre militarizar la seguridad en 2018. Era su plan desde el 2006. Pero por 12 años engañó a la ciudadanía ofreciendo exactamente lo contrario. Una reforma que de prosperar le haría perder al país norteamericano su única institución policial no militar con presencia a nivel nacional y encargada de la seguridad pública
Además, López Obrador rompería así su promesa frente a los partidos de oposición, la de garantizar que las funciones de la Guardia Nacional serían netamente civiles, compromiso que asumió en 2019 y que abrió el camino para establecer esta institución. Porque todavía en la campaña del 2012 él hablaba de que no se tendría que utilizar al ejército porque decía que pues estaba socavando justamente a la institución, pero después pues ya vimos lo que pasó con este cambio de parecer que fue públicamente paulatino, ¿no? El despliegue de las Fuerzas Armadas, como ha señalado el CIDE, el Instituto Belisario Domínguez y México Evalúa, se llevó a cabo sin un diagnóstico que justificara la decisión de embarcar al país en una guerra contra el narcotráfico. En un contexto donde el debate internacional o las mejores prácticas internacionales, como se dice, señalan hacia otro lado. Amnistía Internacional señala que las militarizaciones aplicadas, sobre todo en seguridad pública, generan más violaciones a los derechos humanos. Sabían legisladoras y legisladores que esas reformas eran contrarias a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos y aún así decidieron aprobarla en un procedimiento fast track, ¿no? En un procedimiento sumamente rápido. En Cámara de Diputados fueron 12 horas. Se ha duplicado la cantidad de militares. Cuando los militares tienen en sus manos labores de seguridad, tienen en sus manos también muchísimo más recursos. ¿Por qué el presidente quiere que los militares sigan haciendo labores de seguridad cuando es un hecho que no dan los resultados? Cerramos 2019 con el récord de homicidios desde que se tiene registro, entonces la situación está muy delicada. Entonces lo que estamos viendo es una erosión del Estado de Derecho y que en últimas afecta a la democracia en sí misma y afecta a todo el sistema. Esa dimensión no nos ha traído más seguridad y eso creo que ya las cifras son muy claras. De hecho, desde que se exacerbó esta estrategia militarizada en la seguridad, hemos tenido un aumento de los homicidios, que es un delito que importa mucho en la población. Y el plan para luchar contra el narcotráfico, sostuvo López Obrador, arrancaría con una reforma constitucional para dar más poder y autoridad a las fuerzas castrenses en la materia, pues en la PGR eran demasiado corruptos. Pues prácticamente nos pone en el escenario del año 2006. Es preocupante.
un tema que ha dado pie al desarrollo de grandes naciones, pero también a las peores tragedias de la humanidad. En términos de convencionalidad, nuestro país firmó acuerdos y tratados en el que pues, ha señalado que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no debería de ser. Los militares empiezan a ocupar posiciones de poder cada vez más relevantes y empiezan a tener una influencia cada vez mayor en la política del país. Hoy no hay un solo ámbito del país donde los militares no tengan influencia, porque va mucho más allá de las cuestiones de seguridad en las que empezaron a tomar relevancia. Hoy ya tienen, este gobierno les ha concedido parcelas muy importantes de la gestión estatal, con el pretexto de que los militares son menos corruptos, tienen menos problemas de agencias, son más disciplinados y que eso va a resolver los problemas de gestión del Estado mexicano, cosa de la que no hay ninguna prueba. Al contrario, hay evidencias de que esto no es así. Nos preocupa que se haya presentado sin ninguna evidencia, sin controles claros, sin decir, por ejemplo, cómo van a rendir cuentas a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. En la medida en que se va militarizando el país, pues se va militarizando la sociedad. O sea, las siguientes generaciones, las que tienen ahorita 18 años, llevan toda su vida viendo militares en las calles. No se acuerdan de cuando este país no tenía militares y de que había una seguridad pública distinta y de que se sentía muy distinto caminar en las calles. La gran pregunta es si con esta determinación que ya es ley, México está en la ruta necesaria, no sé si correcta, sino en la ruta necesaria para darle la vuelta al tema de la seguridad pública en México. No hay mayor daño a las Fuerzas Armadas que debilitar su rendición de cuentas, que debilitar su transparencia, que entregarles poderes, recursos ilimitados, inequilibrar las funciones con controles democráticos. Yo creo que esto ya se está viendo como algo que ya sucedió y yo creo que debemos seguir esperando que todavía haya alguien que escuche y que vea la gravedad del asunto. Nos preocupa porque este pase de Guardia Nacional a Sedena en leyes secundarias, pues es una profundización de esta militarización que atraviesa nuestro país. Considero que es importante estar aquí porque cuando pasen esta ley nos preguntarán en el futuro dónde estábamos. Y creo que la mejor respuesta es decir, inconformes.